¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. Avisé por Instagram qué lugar podía recorrer aquí en la quinta región y muchas personas, pero muchas me dijeron que recorriera la Cueva del Brujo, un lugar bastante misterioso aquí en la comuna de Quilpué, específicamente aquí en la localidad de Retiro. Es una cueva muy misteriosa la cual esconde una leyenda, la cual algunos dicen que es cierta y otros dicen que no, pero el día de hoy vamos a ir a ver si es que en verdad existe la cueva y más que nada para que conozcan cuáles son las leyendas que esconde mi país y cuáles son las leyendas que existen en los pueblos, ya que más que nada esa es la identidad de los pueblos en el mundo. Así que eso, hijos de la Pachamama, vamos a ver si es que en verdad existe la Cueva del Brujo y por qué es que se llama la Cueva del Brujo. Vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, el día de hoy me encuentro aquí en la localidad de Quilpué, una localidad o una comuna aquí en Valparaíso de más de 150.000 habitantes y en el sector del Retiro, y es en donde está la leyenda. Y miren, se supone que hacia allá arriba, hacia atrás de ese cerro, se supone que está la Cueva del Brujo. Por ahí me dijeron que estaba el sector y bueno, vamos a ver si es que en verdad existe la Cueva del Brujo y a ver si es que existe algún vestigio de esta leyenda, a ver si es que en verdad fue verdad o si es solamente un mito y leyenda. Decidí venir a la Cueva del Brujo ya que hay muchísimas, pero muchísimas personas que me hablaron el día que les dije que venía a la quinta región y les pregunté qué podía grabar por mi Instagram, por si me quieren seguir. Les pregunté dónde podía venir y me dijeron, anda a la Cueva del Brujo en Quilpué. Varias personas me decían lo mismo y bueno, yo voy a ir porque hay muchas personas que me lo recomendaron. Cuando suena el río, no, cuando el río suena es porque piedras trae. Un día de San Juan, yo venía tarde y alrededor de habían harta gente que estaba dando vueltas en una fogata. La fogata nunca se desvanecía y nada de eso, se daba vuelta alrededor de la fogata y estaban todos encapuchados. Y después cuando llegamos a la casa, lo dijeron que era el día de San Juan. Yo creo, yo en la parte mía personal, en lo personal, yo pienso, si es verdad del brujo, son los monjes que para que quede ahí nomás y no se pueda salir el alma a hacer, no sé, maldades, cosas así. Cuando paso yo del trabajo, paso tarde, me da por mirar para allá y siempre como que veo un punto rojo como juego, cosas así, y como que veo, como que presiento, no es que veo, presiento que me persigue, como que me va mirando. Y igual como que los pelitos empiezan a pararse los pelitos. Ya, amigos, y como se pueden dar cuenta, se nos acabó la calle de cemento y comienza el cerro, damas y caballeros. Creo que es hacia allá arriba donde me dijeron que era. Camino por aquí, seguir el camino hacia allá y llegar hacia como 2 cerros más allá y por ahí estaba la Cueva del Brujo. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta, ya estamos en el cerro y la verdad que yo no soy miedoso, pero mirando hacia allá, mira, está un poco tenebroso el lugar, pero bueno, hay que mandarle nomás para ver si es que la leyenda es verdad o es falsa. Así que bueno, sigamos caminando por este bosque medio extraño que hay aquí en el Retiro en Quilpué. Se comenta que ahí se hacían rituales y a raíz de eso me imagino que viene el nombre de la Cueva del Brujo. El acceso no es muy bueno porque tiene galerías que están inundadas en el agua, con agua. Las personas que son creyentes veían y personas y cosas por el estilo, pero me imagino que deben ser más que nada mitos. Pero bueno, hijos de la Pachamama, más que leyenda les contaré un hecho histórico el cual sucedió aquí en 1891. La Cueva del Brujo se dice que fue el lugar donde, luego de que pasó la batalla de Concón, se desplazaron por los cerros de Quilpué y llegaron hasta Placilla, donde fue la batalla más sangrienta que existió en la historia de Chile. Pero antes de eso, ellos se decidieron guardar su armamento aquí en la Cueva del Brujo, lo cual se le llamó el polverín de la guerra civil. Por lo tanto, la Cueva del Brujo no es solamente un lugar místico, sino que también un lugar histórico para la historia de Chile. Bueno, cabros, sigo aquí en la búsqueda del camino de la Quebrada de la Bruja. Y miren, tenemos un camino por aquí, un camino por aquí. Y si se dan cuenta aquí, tenemos otro camino más por acá. Yo no sé si los brujos me estarán perdiendo o no sé, pero
Voy a tener que ir al lugar que más mi corazón me diga. Yo una vez en la noche, Tetué, era como la cabeza de persona y el cuerpo de ave. ¿Tú lo viste? Cansé una vez verlo de lejos cuando venía, yo estaba de noche caminando ahí, estaba de cacería. Le pegué el alumbrado en el fuego aquí y cansé verlo. Y aparte que le dicen Cueva Brujo, bueno, aparte de eso, Cueva Brujo le dicen porque hasta día de hoy se juntan brujos, personas en días especiales, que hacen espiritismo, rituales, con animales. Cuando entré, una vez entré con un primo, encontramos una vez una figura de una estrella con sangre de animal, pues dice los 5 picos del demonio y una figura de una cabra, del diablo. Hacemos un espiritismo llamando al diablo, al Satán. La mina de Brujo tiene 2 salidas, la principal que está acá en el Fondo del Carmen y una por acá por la final de la avenida Retiro. Pero esa entrada se tapó, tienen que haber venido muchas lluvias y tiene que haberse desboronado y se tapó. Pero adentro hay puertas, nosotros cuando cabros chicos entramos ahí, había harta agua, fue brígido adentro. Pongámosle ya unos 50 metros que tú entres para adentro, si tú entras con una vela, con algo así, a esa altura te le apaga la vela, ya no hay oxígeno como para encender algo con fuego, nada. Los brujos hacían las reuniones ahí, venían brujos de todas partes y hacían las reuniones ahí en la mina de Brujo. ¿Por eso le llaman la Por cueva? eso le llaman la mina de Brujo, porque existió. ¿Qué año? No sabría decirte, pero tiene que haber sido muchos años atrás. Y bueno, hijos de la Pachamama, a medida que nos acercamos a la Cueva del Brujo, miren, el paisaje de verdad es muy bonito, pero a la vez es bastante misterioso y me da un poco de miedo. Pero bueno, la Cueva del Brujo tiene su lado histórico como también tiene su lado místico, en la cual giran en torno a esta cueva muchas leyendas y mitos. Pero hay un punto en común entre todas las personas que le he preguntado y es que en la cueva existía un brujo, el cual hacía reuniones frecuentemente, sobre todo los días martes y viernes. Me decían que hay muchas personas las cuales lo habían visto y también habían visto con él un círculo de personas que lo acompañaban vestidas de negro y sobre todo esos días que les dije. La verdad yo no sé si será verdad, no sé si será mentira, pero tampoco pongo las manos al fuego sobre que esta historia es verdad, porque como ustedes saben, las leyendas muchas veces son historias que pasan de boca en boca en las personas aquí del sector, y en Quilpué hay muchas personas que la conocen y es por eso que también vine hacia acá, ya que me impresionó bastante la vez que publiqué que iba a hacer un video en la quinta región. Muchos me dijeron, anda a la Cueva del Brujo en Quilpué, anda a la Cueva del Brujo en Quilpué, y bueno, aquí estoy, medio perdido, pero bueno, vamos a encontrar la Cueva del Brujo y les mostraré cómo es y les contaré un poco sobre qué se dice de la cueva. Hijos de la Pachamama, al final entré por aquí, me pasé un poco, pero miren, puedo ver hacia allá que hay como un socavón. No he ido hacia allá, así que si es fail, ustedes mismos van a ver conmigo que es fail. Pero creo que esa debería ser la Cueva del Brujo. Supongo que esa es, porque miren, no sé si se alcanzan a ver ahí que hay un socavón. Y bueno, si es verdad, creo que sí. Sí, hacia adentro, damas y caballeros. Sí, seguramente. Y miren, creo que aquí hacían asados. Bueno, no sé si los brujos o alguna otra persona. Y guau, es gigante para adentro. De verdad, esto es lo que me decían que visitar. Y bueno, hijos de la Pachamama, finalmente hemos llegado a la Cueva del Brujo, la tan famosa Cueva del Brujo que tanto me hablaban. Y miren, se pueden dar cuenta aquí como les mostré que hay como, no sé, que hicieran reuniones. Hay muchos que sí, dicen que hacían fuego, pero quizás hay alguna persona que vino a acampar. La verdad es que no lo sé, las leyendas son así. Y bueno, tenemos vestigios aquí que han hecho asado justo afuera de la Cueva del Brujo. Pero bueno, me voy a ingresar un poco. La verdad es que, siéndoles bien sincero, dicen que aquí igual suceden fenómenos paranormales, que sobre todo en la noche las personas que han pasado por cerca de acá han visto cosas que no son normales, cosas que son paranormales, como lo he dicho, y es por eso que no vine de noche, porque me da miedo. Hay que ser sincero, yo soy ser humano y me da miedo entrar. Obviamente, ¿a quién no le daría miedo entrar a esa cueva de noche? Y aunque es de día, está todo oscuro para adentro, así que también me da miedo. Pero bueno, entremos para ver si es que hay algún otro vestigio que nos diga que en realidad aquí vivió y existieron las reuniones de brujos. Ya cabros, esta es la Cueva del Brujo. Y miren, acá tiene como alambre, yo no sé qué es, por qué serán. Creo que antes estaba cerrada esta cueva, no dejaban entrar a esta cueva.
Uy, es bastante oscuro para adentro. Oh, cabros. Aquí en las paredes están bastante rayadas y el suelo empezó a hacer un frío súper fuerte acá adentro. Miren, está firmada por esos palitos. Cabros, miren, enfoco hasta el final y es eterno el túnel hacia allá. Yo no sé cuánto tendrá de largo hacia allá. Y miren, no sé si se alcanza a ver, pero en el suelo se ven que hay minerales. Yo no sé si será cobre, será oro, no sé. El hoyo hacia allá. Oh, escuché algo raro. Cabros, acá el suelo empezó a ponerse mucho más blando y se nota que empieza a haber agua aquí al costado. Yo no sé si se alcanza a ver. Hacia el costado empezó a caer agua. Dicen que esta cueva estaba llena de agua antes y claro, efectivamente, enfocando hacia allá me doy cuenta de que hay mucha agua. Wow, miren, aquí está tapado en agua. Todo hacia allá. Y hacia allá sigue la cueva. Y creo que ahí está tapada la cueva al final. Y miren, hijos de la Pachamama, estoy enfocando hacia atrás y ese es el hoyo de la salida donde estábamos. No sé si se verá hacia allá, pero es gigantesco. Y miren, aquí está tapado. O sea, el camino no se puede seguir hacia allá porque está lleno de agua. Y hacia allá hay como, no sé, se ve como que si está tapado un derrumbe o no sé si una puerta o un derrumbe. La verdad es que está bastante peligroso ir hacia allá, más si estoy solo y si es que llega a haber algún derrumbe. Hay que ser bastante responsable en esos casos y bueno, yo no iré más hacia allá, no porque me dé miedo, incluso en este momento no tengo tanto miedo, pero más que nada porque miren cómo está el suelo hacia allá. Está lleno de agua y en cualquier momento hacia allá puede haber un hoyo y después quién me va a rescatar, no lo sé. Así que bueno, hasta acá nomás, hasta donde vea la salida, me devuelvo. Sí, en realidad tengo un poquito de miedo, pero un poquito más miedo a quedar atrapado o que me pase algo. Y bueno, hijos de la Pachamama, la verdad es que la sensación de estar adentro hace un frío terrible. A mí en un momento me dio un tipo escalofrío, pero luego el clima cambió rápidamente, me dio un poco de calor. Como anécdota, déjenme decirle de que escuché cuando estaba adentro, como casi al final, cuando estaba ahí cerca de la poza, escuché como un grito. Yo no sé si habrá sido que me gritaron desde afuera, porque por acá pasan muchos ciclistas, entonces yo creo un 80% que algún ciclista gritó y yo escuché como ese ruido y estando solo con toda la oscuridad, de verdad que da miedo. Y puede que haya sido eso, y espero que haya sido eso, porque de verdad trato de siempre buscarle algo lógico a las cosas para que no me dé tanto miedo cuando ando aquí solo. El motivo por el que vine hasta acá es porque me llama bastante la atención que tanta gente me haya nombrado esta cueva, la Cueva del Brujo, y también para que ustedes que quizás no son de Chile conozcan nuestras costumbres, nuestras leyendas, nuestros mitos, porque después de todas las leyendas que se pasan de boca en boca y de abuelo a nieto, de nieto a sobrino, de sobrino a abuelo, son parte de nuestra identidad, son parte de nuestra cultura y debemos aprender a conocer todas las leyendas que hay acá en Chile y en verdad aquí en Chile hay bastantes leyendas y bueno, ojalá más adelante pueda contarle otras leyendas diferentes. Me voy porque igual me da un poco de miedo estar aquí solo y como se pueden dar cuenta hacia atrás el bosque es bastante tenebroso y se escuchan ruidos de todo tipo. Cuídense, que estén bien, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, darle me gusta y seguirme en Instagram si es que no me siguen. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.